Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Retomamos las acciones informativas y de opinión a través de la Gran Alianza de Medios de Comunicación en el sur del Ecuador. Queremos agradecer esas circunstancias y también esa preocupación sobre los periodistas de la Gran Alianza. Bueno, la situación de los efectos de la naturaleza, claro que provocan serios inconvenientes y malestares en la parte humana, pero gracias a los cuidados y la parte de la energía de cada uno de los integrantes se puede superar dichas circunstancias, que nadie esté exento. Pero estamos aquí para retomar este trabajo periodístico y poder canalizar lo que son los temas políticos, sociales y económicos. Hemos denominado a este programa la Semana de la Gran Alianza de Medios de Comunicación en materia informativa y periodística, y lo queremos iniciar desde un punto de vista netamente de opinión. Hay temas que merecen ser profundizados, la parte informativa de lo que ocurre principalmente en la provincia de Loja. Y esos temas son los que vamos a abordar aquí. En controles estará Lyndon San Martín Rodríguez, y en la parte analítica de estos comentarios, este servidor, para poder analizar conjuntamente con ustedes a través de sus receptores y también de las páginas virtuales de esta gran alianza de medios de comunicación, el contexto informativo y el análisis de opinión por parte de este servidor. Así que bienvenidos a Expresión Política, en la cual estaremos detallando en la parte más ajustada y en los términos más justos lo que es este criterio y este comentario. Quiero pedirle al Lindo para ir con el primer tema de análisis. ¿Tiene la sagrada imagen de la Virgen del Cisne o los incendios forestales? Cualquiera de los dos. El primero, la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, que hace poco arribó a nuestra ciudad de Loja y que prácticamente estamos a vísperas del día principal del evento de celebración de la parte católica, de la parte mariana, de los habitantes, de todos los creyentes que tiene la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, que son de orden intercontinental. No es únicamente la ciudad o la provincia de la Suay. No, es de orden intercontinental. Y esa advocación que es propia del pueblo mariano, para no poner nacionalidades, ahora la parte política debe de entender que es un elemento cultural religioso muy importante del pueblo del sur del Ecuador. Pero vamos con el aspecto informativo de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne. Sin duda, esta ciudad ha sido el centro de la vida espiritual de los lojanos y de todos los ecuatorianos, que año tras año caminan kilómetros para rendirle homenaje. Por todo eso y más, hoy llegamos aquí con la oportunidad de acceder a un reconocimiento especial que nos llena de esperanza, que nos reta a mejorar porque este trabajo pronto les abrirá nuevas oportunidades. Con esto podrán decirle al mundo entero que aquí en Loja tenemos un pueblo que brilla, que inspira y por sobre todas las cosas que mantiene su esencia intacta. Desde Fitur venimos hablando de esto, venimos impulsando a Loja también como un destino turístico, como un ejemplo también de cultura, un ejemplo de calidez, un ejemplo
de dignidad. Hemos visto cómo Loja ha logrado mantener su cultura, ha logrado mantener un estándar de vida, de cooperación, de sostenibilidad, que es un ejemplo para el Ecuador y para el mundo. Esto se lo merecía Loja. Ustedes están camino a sumarse a esta selecta lista junto con Aguarico, Angochagua y Oyacachi. Estoy seguro que lo lograrán y serán ejemplo e inspiración para que otros destinos se animen y se comprometan a trabajar en estos mismos ejes por los cuales ustedes hoy fueron seleccionados. Porque todo esto tiene atrás un solo significado, el progreso y el desarrollo. Uno real, que se siente, que se ve y que ustedes lo podrán palpar en sus negocios y en sus emprendimientos. Quiero agradecerles por trabajar en equipo, por hacer posible este reconocimiento que nos dará visibilidad a nivel mundial, y también quiero invitarlos a seguir trabajando juntos, sacando adelante y con la frente en alto al Ecuador. Sin duda esta ciudad ha sido el centro. Bien, palabras del presidente de la República actual, el señor Daniel Noboa, el presidente de la República del Ecuador, que describe correctamente el milagro de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne. Primer presidente en toda la historia de lo que conozco de la romería y la advocación hacia la sagrada imagen de la Virgen del Cisne. Primer presidente de la República que describe correctamente lo que Simón Bolívar, décadas atrás, lo intuyó, lo vio y lo palpó, y por eso firmó un decreto de la Gran Colombia el libertador Simón Bolívar. El presidente actual viene y deja el documento como uno de los baluartes de ese turismo que genera riqueza y que genera poder económico a un territorio. Pero lo hace basándose ¿en qué? En una realidad tangible de lo que se observa, el esfuerzo de un ser humano de cruzar montañas, de parajes de distancias grandes para hacer de ese esfuerzo uno de sus deseos de adoración y de respeto a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne. Y a través de ese esfuerzo ser parte de uno de los movimientos religiosos de romería más grande que tiene América. Porque no es únicamente llegar al sitio, a su basílica, es movilizarse de su basílica hacia la catedral de la ciudad de Loja, que son más de 70 kilómetros de distancia. Que lo hacen en 3 días, sí, y el evento principal, el 20 de agosto. Pero ¿por qué el presidente viene directamente donde la sagrada imagen de la Virgen del Cisne? No para emularlo posiblemente a Simón Bolívar, sino que determinó que allí está una grandeza económica, espiritual, y lo más importante que dice, de tradición y costumbre que están intactas en el pueblo del sur del Ecuador y norte del Perú. ¡Qué grandeza! No es que le estoy echando loas al presidente. ¡Qué grandeza que el primer mandatario de la República del Ecuador les da de palmadas en el rostro a los jueces constitucionales del Ecuador, de esta Corte Constitucional que dirimió sobre el malestar de un sujeto que a lo mejor no tiene creencias y dijo que a él le afecta que la sagrada imagen de la Virgen del Cisne sea la protectora del turismo nacional, y como a él le afecta, tienen que quitarle ese rango de protectora del turismo nacional.
Claro, Lindon me dice patrona, sí, pero más allá de patrona, es la protectora del turismo nacional, porque así lo está más o menos encauzando el actual presidente de la República del Ecuador. Pero los magistrados de la Corte Constitucional solo leyeron lo que aquel sujeto de ánima poco clara le dice que él no tiene por qué respetar dicho decreto. Y los señores de la Corte Constitucional, tan agenciosos y de forma rauda, leen lo que escribe aquel ciudadano. Pero estos señores de la Corte Constitucional, con todo el respeto del mundo, se olvidaron de que hay que venir a ver lo que ocurre cada 20 de agosto y determinar la grandeza y el poder en la cual la norma constitucional no es que se violenta, sino que la norma constitucional tiene que ajustarse a esa costumbre y tradición de un pueblo y de una cultura religiosa si quieren abordar desde el tema político en el escenario nacional. Entonces el presidente de la República les dio en el rostro con todo y con toda la contundencia cuando entrega dicha declaratoria en honor a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne. Pero qué bueno y qué interesante. Pero aquí vienen otros de los ataques que le producen de forma sistemática y de perfil bajo a esta gran costumbre, a esta tradición, a este milagro económico, como lo dice el presidente de la República, porque es un movimiento económico que se genera y que las economías se revitalizan cuando hay dicho movimiento y dicha actividad de la romería de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Hace poco, para venir acá al set de esta gran alianza de medios de comunicación para hacer expresión política, observaba las inmediaciones del Parque Simón Bolívar, que por estas fechas y horas, eso ya era una fiesta popular de los creyentes de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Pero en este momento es prácticamente abandonado el parque por parte de dichos creyentes que se movilizan de los pueblos aledaños a la ciudad de Cuenca y vienen para rendirle culto y homenaje a María, a la Virgen, a la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Pero ¿por qué ocurre todo ello? Veía en redes sociales y un ciudadano similares a las características de aquel que puso en la Corte Constitucional su malestar por la designación de patrona del turismo. Decía y escribía que paren la detonación de los cohetes y de los castillos que son parte de esa cultura, porque su perrito no ha podido dormir y estaba estresado. Yo creo que hay que recordar algunas cosas a algunos ciudadanos. Las ciudades se hicieron para seres humanos, no para albergar en sus domicilios la tenencia de mascotas. Y aparte de eso, la historia de los pueblos ha sido con estos artilugios para recordar y celebrar. Y una persona no puede alterar costumbres de un pueblo. Entonces, las necesidades
personales no pueden ser encausadas como la necesidad que tenga que respetarse por parte de toda una comunidad. En las comunidades existen reglas de convivencia, por eso se llama civilización. Y para la tenencia de dichas mascotas, deberíamos de arbitrar las medidas necesarias y pertinentes para que esto no provoque estos malestares. Vamos al tema de la parte política. ¿Desde dónde se originó esta destrucción de lo que era la tradición del sitio La Estación de la ciudad de Loja? Y la estación, como le llamaban, es el actual Parque Simón Bolívar. Allí los feriantes venían, reposaban, descansaban y desde allí se movilizaban a la catedral para celebrar el Día de María. Las esteras, gracias a Dios, aún siguen en lo que es en una de las esquinas del Hospital San Juan de Dios. Hoy tiene otra denominación dicha estructura, pero en la tradición de aquella gente, ese era el sitio donde podían acudir a comprar las esteras para evitar el frío de la noche de aquellos feriantes. Los albergues de las escuelas, que también era otra de las tradiciones. Aquí cerca de este medio de comunicación, el Jardín de Infantes, García Moreno, la Escuela Ciudad de Loja, eran sitios de albergue de los feriantes que venían de diferentes latitudes del Ecuador. Y traían toda su alegría y todo su fandango para hacerlo y exponerlo hacia los creyentes de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne. Hoy las escuelas ya no pueden ser sitios de albergue. ¿Por qué? Porque a algún ministro de Estado se le ocurrió que el año lectivo, en Loja principalmente, o en el sur del Ecuador, se inicie por estas fechas, desde el 1 de septiembre. ¿Cuál es el problema de retrasar 10 días el inicio de año lectivo en el sur del Ecuador? Si el presidente está manifestando de que es un movimiento económico importante y que genera turismo. 10 días de adelanto de clases es lo mismo que retrasar 15 días el inicio. Porque lo mismo se va a aprender, e incluso las mismas debilidades del sistema educativo trazado en la Constitución de Montecristi para no ilustrar al ciudadano, sino para adoctrinarlo al ciudadano. Estos son los temas que debemos de trabajar como pueblo para mantener la fortaleza de todo esto en los niveles que nos dé la grandeza que el presidente ya lo advierte. Por ejemplo, yo recuerdo que personalmente al abogado Nixon Granda, que era vicealcalde del Cantón Loja, se le presentó la ordenanza de la Virgen del Cisne para ir dándole seguridad jurídica a todo lo que estoy señalando. Pero no le dieron paso a ello. Porque a lo mejor las ideologías están por encima de lo que es un deber de ciudadano frente a las costumbres y tradiciones de un pueblo. Los señores asambleístas que están el día de hoy en ejercicio, porque todavía tienen tiempo, tienen cerca de 5 meses, ¿por qué no elaboran una ley? Pero antes de ello, lindo, Lorena y ciudadanía, ¿por qué las autoridades, principalmente el señor alcalde del Cantón Loja,
de acuerdo a las fotografías que pude observar, que estuvo cerca con el presidente de la República, ¿por qué no le dijo, señor presidente, declaremos patrona del turismo o como algo referencial la romería de la Sagrada Imagen y la advocación de la misma, de la Santísima Virgen del Cisne, como herencia de la cultura religiosa del pueblo ecuatoriano? Nombrarla en esos niveles de gran relevancia en el Estado Nacional. Y creo que el presidente lo hubiese hecho, pero tendrían que darle más o menos elaborado la proyección de la declaratoria de patrimonio cultural religioso del Estado ecuatoriano, la romería de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne y la advocación de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Yo creo que el presidente no se hubiese puesto, y allí mismo pudieron haber solicitado que el 20 de agosto sea feriado nacional cultural religioso. ¿Por qué le pongo cultural? Porque el tema político está vigente sobre la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Y hay muchos detractores de esto que no se ocultan, sino que a través del tema político actúan, pero no a favor, sino en contra. Entonces los señores legisladores tienen un trabajo de elaborar los elementos jurídicos necesarios para que sea declarada patrimonio intangible del Estado Nacional la romería de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Pero es un trabajo que hay que investigar, señores asambleístas. Muchos de ellos están nuevamente en contienda electoral para solicitar el voto al pueblo. Hagan este trabajo, que sí es urgente. Yo recuerdo de una actividad político y de supuesto orden que se dio. Cuando los feriantes o los romeriantes que estaban descansando en el Parque Simón Bolívar, en vísperas de la fecha central de las festividades de septiembre, el alcalde de aquella época, que hoy también está de candidato a la Asamblea Nacional Legislativa, utilizó unidades motorizadas de los bomberos para rociar de agua a aquellas personas que estaban descansando en horas de la madrugada. Ese fue el acto más atroz que se cometió en contra de los feriantes, que son quienes hacen la fiesta y la advocación de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. ¿Y por qué he topado este tema hoy en Expresión Política? Porque es necesario hacerlo. Porque las amenazas a esta romería están allí, de manera de perfil bajo, con mensajes que parecen no tan claros, como esto de que los cohetes afectan la salud de las mascotitas y todo lo demás. Que la contaminación de la ciudad, que las escuelas tienen que estar ya la niñez estudiando desde el 1 y no desde el 10 de septiembre, porque 10 días prácticamente se acaba la ilustración de aquella juventud. La juventud, la ilustración a la juventud se les acabó cuando reglamentaron qué tipo y qué doctrina tienen que aprender en estos 20 años. Creo que está vigente esta Constitución de Montecristi. Me hago responsable de todas las palabras que he dicho sobre el tema de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Pero ese es el mecanismo de fe que tengo sobre la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Y mi deber es proteger algo que es una tradición de más de 4 siglos.
y el deber de un verdadero lojano es decirles a los señores asambleístas, por ejemplo, hagan este trabajo. Hagan, si quiere, el único trabajo de esta actividad legislativa que no hemos visto qué tipo de actividad han hecho. Y lo mejor es esto, de trabajar en un argumento jurídico en la Asamblea y solicitar la declaratoria de patrimonio cultural religioso, la sagrada imagen de la Virgen del Cisne y la romería de la misma imagen. Entonces, señores, este es un tema que en esta semana pasó prácticamente inadvertido. Pero qué bueno que un presidente, como el presidente Daniel Noboa, determina con claridad la grandeza de la romería de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne. Qué bien, allí tenemos una oportunidad de poder anclar en el Estado Nacional que el 20 de agosto sea feriado cultural religioso de orden nacional. Vamos a ir con otro tema, pero antes de ello vamos a hacer un espacio musical pequeño. Vamos con otro tema, el tema de, gracias, de la vía Catamayo, que tiene relación con lo que estábamos hablando anteriormente. La vía Catamayo y los recursos económicos que da el Estado ecuatoriano a través del gobierno del presidente Daniel Noboa. Pero escuchémoslo lo que decía el presidente Daniel Noboa sobre el tema la vía Catamayo y después estaremos escuchando al señor Roberto Luque, ministro de Obras Públicas. Vamos con las declaraciones del presidente Daniel Noboa. Hemos llegado a Loja para constatar el avance de una obra vial prioritaria para ustedes, la capital de las energías renovables de nuestro Ecuador. Estos trabajos que antes fueron postergados, que otros gobiernos decidieron dejar a medias, nosotros hoy los traemos de vuelta. Los ponemos en marcha para que dejen de ver el cartel en construcción y por fin puedan disfrutarla como lo merecen. Qué fácil ha sido para otros dejar a medias lo que tanto necesita nuestro país. Eso es inadmisible, eso con nosotros caducó. Nosotros resolvemos, sin cálculos políticos, sin ofrecimientos vacíos, sino con obras, con atención, con trabajo, pensando siempre en el bienestar de las familias de todo el Ecuador. La intervención en esta vía mejorará la transportación y dinamizará la economía, principalmente en aquellas comunidades aledañas al proyecto eólico Billonaco, generando fuentes de empleo, generando desarrollo. Para esta segunda etapa entregaremos a la prefectura de Loja $2 millones que serán invertidos en la construcción de redes de alcantarillado, ampliación de la vía a 3 carriles en determinados tramos y en la colocación de la capa asfáltica. Lo que aquí tenemos es más que una obra. Representa una esperanza para cada uno de los pobladores del sector que han visto el deterioro de la vía en los últimos años por la falta de mantenimiento. Nosotros teníamos que venir aquí físicamente, todo el equipo del gabinete ministerial, los gerentes de las EPEs y el presidente de la República para entregarles a ustedes esto de aquí, para el pueblo, para que el pueblo lojano siente de una vez por todas que no está ni será olvidado. Nuestro gobierno no dejará a ninguna comunidad sin una atención adecuada y oportuna. Nuestro compromiso es construir un mejor futuro para las familias ecuatorianas y con ese objetivo trabajamos día a día. El nuevo Ecuador del Progreso ya está en marcha. Hoy son testigos de cómo el trabajo articulado entre el gobierno central y los gobiernos locales rinden sus frutos para el beneficio de todo el Ecuador. Hemos llegado a Loja para... Qué bien, lindo. Estas son las declaraciones del presidente Daniel Noboa en territorio provincial, en territorio de Loja. Habla sobre la vía Catamayo, pero él habla de la vía Catamayo para llegar ¿hacia dónde? Para llegar al parque eólico del Oel Billonaco. Y más adelante dice,
las posibilidades de este territorio provincial, las energías limpias, las ventajas comparativas que tiene la provincia de Loja con el resto del territorio ecuatoriano. Primero, lo que hace poco soportamos, y también lo estamos viviendo en la ciudad de Loja. Vamos a hablar como el silvestre de los ciudadanos esta temática. Cómo sopla el viento, qué fuerte, la ventisca, la fuerza del viento se siente en la piel, dicen algunos ciudadanos. Y resulta que esa fuerza genera una actividad eólica muy importante. El poder construir una diversidad de parques eólicos para aprovechar esa fuerza y transformarla en energía limpia, lo que dice el primer mandatario. Entonces, da las características de la rehabilitación de la vía Catamayo y de la inversión que están haciendo. Pero no se detiene en decirles, ¿saben qué? Les acomodamos la vía, sino que este es el camino para ir a ver y también cosechar el potencial de las energías limpias que tiene la provincia de Loja. Estamos hablando de una, como dicen los ciudadanos, la fuerza del viento, la ventisca, que prácticamente no dejaba apagar los incendios en algunos sitios de la provincia de Loja. El otro factor determinante que creo lo tiene bien cuantificado y que a lo mejor en el futuro observemos y digamos algo que las empresas de la familia Noboa están invirtiendo en la provincia de Loja. Ese es el poder industrial que tenemos que legislarlo y políticamente comenzar a desarrollarlo para beneficio del Producto Interno Bruto provincial y ser visibles y detonantes en el escenario nacional. Él dice de las energías limpias. Ya estamos hablando dos. Una, la fuerza del viento. La otra, la luminosidad del sol en todo el territorio de la provincia de Loja. Y hay una parte de la provincia de Loja que tiene más luminosidad que la parte alta del territorio provincial. ¿Qué pasaría si en Zapotillo reemplazamos la producción de chivos con parques fotovoltaicos o como un entendido en estos temas dijo, las dos formas pueden coexistir y vivir, los parques fotovoltaicos y también la producción de carne de chivo y otros productos derivados de dicho ganado. Aprovechar la presencia del astro, el rey, el sol, en la parte baja de la provincia de Loja, claro que es deber de un gobierno y de poder advertirlo. Pero no vamos a decir que el gobierno venga a invertir en parques fotovoltaicos, sino que abrir la seguridad jurídica e instaurar la misma en el Estado ecuatoriano para que pueda asirse el territorio de la provincia de Loja a dichos conceptos jurídicos. O sea, el poder de la inversión privada garantizada por argumento jurídico o legislativo correctamente bien diseñado, la inversión económica de dichas energías o recursos que puedan instaurar y levantar
un poder industrial sobre energías limpias. También tenemos el recurso hídrico, que es importante, no como grandes moles de centrales hidroeléctricas, pero sí a lo mejor de menor dimensión que puedan darle producción de energía a este territorio de la provincia de Loja. Entonces el presidente no está desenfocado cuando dice, vengo a ver cómo está la vía Catamayo, y comienza a hablar de las energías limpias que tiene, estas ventajas comparativas que tiene la provincia de Loja. ¿Y por qué? Porque posiblemente el presidente de la República se leyó la historia mal contada y mal redactada, Loja el último rincón del mundo. Claro, y qué bueno que algunos de mayor edad a este servidor acogen lo que hemos siempre advertido. Loja no es el último rincón del mundo, fue la peor mentira que elaboraron durante décadas. Ya están diciendo que Loja no es el último rincón del mundo, sino el primer sitio del mundo. Similar situación, si no podemos ser potencia militar, seamos cultural. Y nos negaron la posibilidad de luchar por esta provincia de Loja en el tema militar. El tema militar no es armas, ni balas, ni botas, es pura ciencia y tecnología. O si no, observemos lo que ocurre en Euroasia, donde el ingenio de la humanidad está actuando y están advirtiendo ya mecanismos muy diferentes sobre esta temática de lo que son los territorios y el poder de los territorios. Pero hay algo importante que dijo el presidente de la República, y aquí viene la condena para algunas autoridades que desde 1979 han gobernado este territorio provincial y todavía se anclan en los procesos electorales a pesar de que el chip intelectual está caducado y desfasado. El presidente Daniel Noboa viene y dice energías limpias y a la vez nos está diciendo el potencial de recursos naturales que tiene esta provincia de Loja. Y hay un recurso natural que está en superficie y que tenemos que desarrollarlo. Se llama la tecnología y la industria de la agricultura, ganadería, forestación y reforestación. Estas son las energías limpias que habla el presidente. Pero las autoridades de Loja tienen que visualizar lo que dice el presidente. Entonces ya no es únicamente el sol, la fuerza de la ventisca, los ríos, es la agricultura, la ganadería, la forestación y la reforestación, servicios ambientales. ¿Qué hubiese pasado si teníamos proyectado correctamente el desarrollo tecnológico e industrial de la provincia de Loja? Por eso yo manifiesto, a lo mejor en años o en futuro, a lo mejor la familia Noboa va a decir, invirtamos en Loja porque Loja tiene un potencial de ventajas comparativas, que son significativas, y que aparte de eso, espero no escuchar en estos discursos políticos que se avecinan de la periferia política de Loja. Siguen con esos clichés de mente retrasada. Loja no es el último rincón del mundo. Y les voy a decir por qué no. Loja está en un sitio privilegiado para conectarse con el Atlántico a través del río Marañón y el río Amazonas. Loja tiene la posibilidad de dos puertos, Puerto Bolívar y Puerto Paita. Loja está ubicado en un sitio que nos permite conectarnos con el resto de países de América Latina o de América del Sur.
Y la ciudad de Loja y el cantón y provincia de Loja tiene una ventaja: la defensa profunda para el tema industrialización. Años anteriores fuimos el cordón de seguridad del Ecuador. Yo recuerdo que Lindo San Martín hizo un trabajo sobre las generaciones perdidas de Loja. Pero como no se lo dijo completo, solo hablan de las generaciones perdidas. Allí perdimos poder político y eso lo hemos manifestado. Y algún momento vamos a ir desglosando la planificación legislativa que se tenía. Romper las cadenas del éxodo lojano. Propiedad de aquí, porque sabemos cómo y qué tipo de leyes para romper el éxodo lojano. Y el presidente está diciendo algo muy importante: el poder de los recursos, el poder del recurso humano que tiene esta provincia de Loja, a lo mejor en otras latitudes, de hecho en otras latitudes es bien apreciado. Loja es el Ecuador y el Ecuador es Loja. Algunos dirán que estamos hablando torpezas. No, tiene un sustento todo esto que estamos hablando, pero lo vamos a manifestar en su debido momento. La presencia de Loja en el contexto nacional es de un factor relevante y de importancia que no ha sido medido hasta el día de hoy. Quiero topar otro de los temas que también es de interés de la provincia de Loja, pero antes de ello tenemos al ministro Roberto Luque él es el ministro de Obras Públicas sobre la vía Loja-Catamayo. Vamos a ver qué es lo que dice el señor ministro. Vale recalcar que una de las cosas importantes que se hizo entrando al gobierno fue la aprobación de la Ley de Alianzas Público-Privadas, una ley moderna que con contragarantías de los multilaterales va a poder atraer inversión privada bajo un marco jurídico estable y un marco normativo que permita que la inversión extranjera pueda llegar al país. Es así que la Loja-Catamayo es una de las vías que está priorizada para la alianza público-privada. Vale recalcar que... El ministro, bueno, ya tenemos algo, la Loja-Catamayo, alianza público-privada. O sea, la empresa privada construye y el Estado Nacional determinará los factores de cómo se tienen que ir desarrollando, factores legislativos, por supuesto, y de seguridad jurídica, para que la empresa privada pueda recuperar la inversión económica realizada en dicha infraestructura vial. En otras palabras, tú pones el dinero y como Estado yo te permito concesionar la vía unos 50, 60, 70 años para que recuperes el recurso económico y des mantenimiento también a la vía. O sea, a través de los peajes en la vía Loja-Catamayo. Pero aquí viene algo importante y aquí tenemos que maniobrar de forma sobria. ¿Por qué el presidente habla de la vía Loja-Catamayo? ¿Por qué resulta que es interesante esos temas? Él habla de las energías limpias, la vía Loja-Catamayo. Loja es la capital política de la provincia de Loja. En la ciudad de Catamayo, ¿qué existe? El aeropuerto. Y los recursos naturales en la provincia. Está triangulando todo y manifestando de que esta vía es necesario mantenerla lo más rápido y expedita para conectarse al aeropuerto desde la ciudad de Loja, donde es la capital política, donde está el gobernador, prefecto, alcalde y otras instituciones del Estado Nacional, y los alcaldes también de la provincia en los diferentes cantones. Pero principalmente el prefecto de la provincia se encuentra en la ciudad de Loja, la sede del gobierno provincial. Los temas de inversión económica, ¿dónde podrían tener asidero su discusión?
en la capital de la provincia de Loja. Entonces, la importancia del aeropuerto, la vía y el tema de la referencia, lo que ya está funcionando para hacerlo visible a los inversores nacionales e internacionales, los recursos naturales y las ventajas comparativas del territorio de la provincia de Loja. ¿Qué pasaría, Lyndon? Solo voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si Puerto Paita, y hay otra información que estaba leyendo sobre aspectos portuarios de la República del Perú, se desarrolla en mayor magnitud que la provincia o que Puerto Bolívar en la provincia del Oro? ¿Qué cree que puede suceder? Imaginemos un nivel de producción industrializado de los recursos naturales de la provincia de Loja e incluso del tema minero de Zamora Chinchipe. Y si Puerto Paita permite, como es Puerto Bolívar, que puedan llegar buques de gran tonelaje, ¿qué puede ocurrir, Lyndon y Lorena? Es más económico de bajada que de subida. Entonces, son las ventajas comparativas territoriales. Los empresarios no ven fronteras, ven sitios donde pueden sacar ventaja y abaratar costos económicos a las materias primas y niveles de producción. Entonces, anclar un servicio de transportación marítima en Puerto Paita, a lo mejor son visiones netamente económicas de orden global. Bueno, esta es nuestra opinión y criterio sobre este tema que estamos señalando aquí, de la vía Loja-Catamayo y de los recursos naturales y principalmente de las energías limpias que tiene la provincia de Loja. Vamos con este último tema, Lyndon, sobre lo que es el incendio de Quilanga y otros incendios a nivel nacional. Pero ¿qué es lo que se decía sobre lo que ocurría en Quilanga? En Quilanga ocurrió algo que se pudo haber prevenido durante muchos años. Daniel Noboa, el señor presidente Daniel Noboa, dijo lo siguiente sobre el incendio de Quilanga. Cuando nos eligieron para estar aquí sabíamos que teníamos que poner al Ecuador primero, que siempre pondríamos a los ecuatorianos por delante de cualquier adversidad. Y quiero aprovechar este momento para decirles a todos nuestros hermanos del Cantón Quilanga, quienes están siendo amenazados por los efectos del incendio forestal de más de 3.000 hectáreas, que ya hemos desplegado todos nuestros recursos técnicos y humanos para poder apagarlo y atender a todos los que han sido afectados. Cuenten con nosotros, vamos a estar con ustedes en cada paso y estoy pendiente de todos los avances de parte del equipo que está trabajando. Cuando nos eligieron para estar aquí... Bien, esto es lo que decía el presidente de la República, Daniel Noboa, y él manifestó de que así esté en la presidencia de la República, en la capital del Ecuador, Quito, va a estar monitoreando al detalle el incendio de Quilanga, porque hay un aspecto geopolítico de interés que a lo mejor, y aquí ameritan reformas de orden constitucional e incluso de enmendar la Constitución de la República del Ecuador sobre el tema capacidad de logística y de orden militar. El presidente no lo dice, pero creo que intuye lo que ocurrió en Quilanga y por eso él manifestaba el monitorear lo que estaba ocurriendo allí. Más allá de quién o cómo se produjo, el alcalde de Cantón Quilanga dijo que ya tiene identificada a la persona que produjo este daño ambiental de millones de dólares y que cuya reparación no solo va a ser de meses, sino posiblemente de décadas. Y él manifestaba algo interesante, el monitorear el incendio de Quilanga. A nivel del Ecuador se han presentado como unos 10 o 15 incendios casi por las mismas fechas, mientras en el continente no ha habido alertas de incendios, en el continente suramericano.
hay preocupaciones en ese sentido. Pero quiero desglosar lo que dice el presidente de la República en el sentido de monitorear el incendio de Quilanga. Quilanga nos deja lecciones a las instituciones provinciales, cantonales, parroquiales. Nos deja lecciones como pueblo y deja lecciones al mismo Estado Nacional. El incendio que superó las 4.000 hectáreas, bueno, el alcalde y leía una información a nivel nacional, con lo que ocurrió en Quinara, estamos hablando cerca de 10.000 hectáreas en la provincia de Loja, que fue la devastación de estos incendios forestales. Voy a particularizar algo que ocurrió. Se dio la alerta en los primeros conatos de incendio de Quilanga. Advirtieron. La alarma llegó a nivel del mundo. Se movilizaron las capacidades que tenían los cuerpos de bombero de los municipios cantonales. Pero resulta que esto superó el nivel de logística de los mismos y de capacidad profesional. Y resulta que el incendio ya llegaba a cerca de las 2.000, 3.000 hectáreas de afectación. Era grande el incendio. Y era necesario movilizar equipo militar para poder combatir el mismo. La fuerza del viento posiblemente jugó algo en contra de la vegetación de la provincia de Loja. Pero así es la naturaleza. Y así está diseñada esta parte aquí territorial de que el viento siempre va a estar presente en el territorio de la provincia de Loja, por las condiciones geográficas y territoriales. Se solicitaba asistencia a nivel nacional y resulta que en aeronaves el Ecuador tiene que comenzar a visualizar qué mismo ocurrió en Quilanga. ¿Qué pasó con la capacidad aérea de nuestras Fuerzas Armadas? La asistencia vino de otras latitudes de América del Sur, principalmente de la República del Perú, que con cerca de algunos helicópteros, cerca de 4 o 5, se pudo combatir este incendio y también apagar parte del de Quinara. Pero el día de ayer yo escuchaba en la Asamblea Nacional Legislativa que los asambleístas se dedican a topar temas intrascendentes de la República, cosas que les afecta a su patrimonio y seguridad, entre comillas, bien ganado, de algunos asambleístas. O sea, el Ecuador, aparte de no tener capacidad de logística en algunos escenarios y temas, porque está demostrado el asunto, solo que haya alguna circunstancia que en procesos de investigación se podrá determinar, la Asamblea ni siquiera ha intuido lo que ocurrió con el incendio de Quilanga. Y eso amerita inversiones económicas del Estado ecuatoriano. Eso amerita reformas profundas a la Constitución sobre el tema, Fuerzas Armadas y equipamiento de las Fuerzas Armadas para seguridad del Estado Nacional. Lo que en Montecristi se redactó de forma dolosa y con intención, hay que repararlo. Ese es el trabajo legislativo que tienen que discutir en la Asamblea Nacional Legislativa. El incendio de Quilanga
más allá si son 8,000, 4,000. El dato oficial con el incendio de Quinara son 10,000 hectáreas en el sur del Ecuador, principalmente en Loja. Debe de poner a reflexionar las capacidades para poder combatir fenómenos de naturaleza o provocados por mano del hombre. Y para ello tenemos que modificar algunos aspectos de la Constitución de la República del Ecuador. Incluso hasta la misma doctrina del equipamiento de las mismas. Pero los señores asambleístas, hasta el día de hoy, ni siquiera topan el tema que ocurrió en el cantón Quilanga con el incendio forestal que se produjo. Ese control político no lo están haciendo. Están dedicados a otros temas, de llevarle a juicio político a la ministra fiscal, doctora Diana Salazar. Pero lo que ocurrió en Quilanga es sumamente grave. El incendio ya se produjo, la devastación está allí, pero hay otra información que es sumamente grave, que es en materia de seguridad. Y eso es lo que tenemos que exigir a nuestros asambleístas, que siquiera se pronuncien con un breve discurso en la Asamblea Nacional Legislativa, que dejen a un lado el juicio político de la señora Diana Salazar y que comiencen el debate y el análisis de lo que ocurrió en el sector de Quilanga. Y a nivel nacional, son como 10, 15 incendios. Debatan el tema logística para poder combatir un incendio forestal. Yo recuerdo cuando se quemaron 800 hectáreas en el sector de Yangana. Personalmente fui al Cabildo del Cantón Loja, a la sesión del Cabildo, en la cual estuvo el señor alcalde. No fuimos a derramar bendiciones o simplemente ayudas para 800 hectáreas que se quemaron. Fuimos a decirles que es necesario que se constituya el cuerpo de bomberos de incendios forestales, la unidad de incendios forestales que esté ubicada en el sector de Yangana para poder combatir de forma eficiente los incendios forestales. Se lo dijo. Hasta el día de hoy, y recursos económicos hay en el cuerpo de bomberos, pero hasta el día de hoy ni siquiera se pronuncian sobre el tema. Mucha gente dijo que el alcalde habló de un disparate de comprar un helicóptero. No, no es ningún disparate. Se necesita de un equipo aéreo para poder bregar y luchar contra un incendio forestal. Pero a lo mejor en este momento ya no son necesarios los helicópteros. La guerra de Ucrania está dejando lecciones en tema de cómo combatir. Y a lo mejor ya hay drones con capacidad de levantar las bolsas que llevan más de 1,000 litros de agua. Creo que hay ya drones con esa capacidad de levantar peso para poder realizar este trabajo de combatir los incendios forestales. Y a lo mejor es menos costoso mantener un equipo de drones que vigilen y que combatan los incendios forestales. Pero allí dijo algunas circunstancias. A lo mejor el presidente está preocupado por este tema de lo que ocurrió en Quilanga. Las reparaciones a lo mejor van a existir en lo que ocurrió en la superficie territorial de la devastación del incendio. Pero creo que la preocupación se va a centrar en el tema logística y capacidad de respuesta del Estado Nacional sobre eventos que se puedan producir. Por allí yo le veo una situación muy particular que a lo mejor no ha sido analizada hasta el día de hoy. Y los señores asambleístas, como dicen, discutiendo banalidades para que no les vean las costuras de cómo ha sido su antes y su después dentro de haber estado en los aspectos políticos del socialismo del siglo XXI en estos últimos 20 años. En eso están preocupados.
pero los temas de la República no les interesa para nada. Yo hasta el día de hoy no escucho a ninguno de los asambleístas que representan a la provincia de Loja un informe el por qué la asistencia y la logística no llegaron rápidamente. Son cosas que debemos de ir analizando a través de los medios de comunicación de forma política y periodística. Bien, estos son los temas que hemos manifestado y que hemos tenido en el radar durante esta semana, hasta que nuestros compañeros se recuperen de sus problemas de gripales, y la próxima semana estaremos en actividad periodística de forma regular y normal, con las bendiciones divinas de nuestro Creador y también la protección de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne. Ah, por cierto, Lindon y ciudadanía, bueno, Lindon está en controles. Ayer la asamblea, por eso digo, las banalidades de la asamblea, se ponen a discutir reformas al Código de la Democracia. Y estos señores asambleístas siguen con las mismas taras que provocan la indecencia política. Del método Hong al método Webster, la reforma al Código de la Democracia. El método de Hong y el método de Webster son totalitarios, señores asambleístas. No sirven, vayan por la lógica de las cosas. Que tiene que votarse en plancha en una candidatura. Aquí les hago una reflexión a los señores asambleístas. El Ecuador va a ir a elegir asambleístas. Imaginemos la provincia de Loja, partido X. El pueblo se volca su votación por el partido X y por el partido B. 2 curules cada uno. Según el Código de la Democracia, ¿cuántos asambleístas se van a elegir por la provincia de Loja? Según el Código de la Democracia y la legislación que aprobaron y la tienen vigente. Al votar por listas, un ciudadano puede estar votando por un candidato suplente del 4º asambleísta de la provincia de Loja. Otro ciudadano puede estar votando por el 4º asambleísta. Y el otro puede estar votando por el primer asambleísta o el suplente del primer asambleísta. ¿Cuál es el método y cuál es la garantía jurídica para que el Consejo Nacional Electoral determine cuál fue la voluntad del ciudadano para votar sobre una determinada lista en favor de un determinado candidato? Creo que se fue la energía.